Dios le bendiga en esta mañana. Buenos días le damos a cada uno de ustedes y le damos la bienvenida a este su programa que es Alza tus ojos a Dios. Amén. Se me olvida el nombre, hermanos. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Gracias una vez más, bendiciones para todos. Ya estamos listos para comenzar y le damos la gracia al Señor que nos permite poder otra vez reunirnos aquí delante de ustedes y poder traerles otro mensaje más, otra enseñanza más y pues lograr una vez más el propósito de hoy, que es aprender de la palabra de Dios. Así que sea cada uno bienvenido y le damos las gracias al Señor y vamos a hacer una oración para comenzar. Esperamos que usted ya esté listo también para recibir esa palabra que tenga el Señor para nosotros. Amado Dios, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos gracias porque nos permite despertar, te damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más volvernos a mirar con mi esposa, con mis hijos, Señor, con los hermanos a través de la transmisión. Gracias a tu grande amor, gracias a tu misericordia. Rogamos, mi Dios, por todos aquellos que están pasando por dificultades. Te pedimos por la familia de la hermana Rocío. Ayúdala con su esposo, Señor, y su familia que necesitan oración, ellos, y bendición en sus vidas. Sí, Señor. Rogamos, mi Dios amado, por todas las personas que se están adhiriendo, Señor, a este programa, que tienen dificultades. Rogamos, Señor, que tu mano de poder sea con ellos, tus bendiciones caigan sobre ellos, Señor amado. Rogamos, mi Dios, por todas las personas que están pasando por esta situación de pandemia. Rogamos por la hermana Rosalba Ambrí, Señor amado, su sanidad pronta, mi Dios, su recuperación pronta. Por toda la familia, Señor amado. Rogamos por todos aquellos, mi Dios, que de alguna manera también están peleando contra esta pandemia, Señor. Rogamos por todos los doctores, los enfermeros, Señor, que día a día están en riesgo, Señor, en esos lugares. Rogamos por todos, mi Dios amado, en los países pobres, Señor, donde no hay medicina, no hay doctores, y Señor, pero tu mano de poder está ahí. Aleluya. Por eso, Señor, invocamos tu santo nombre, clamamos a tu misericordia, mi Dios de la gloria. Ayúdalos, bendito Señor. Rogamos por esta nación, rogamos por su presidente, por los gobernantes y también por todos los demás gobernantes, todas las naciones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que usted también obre en sus corazones de ellos, mi Dios. Se lo suplicamos, se lo rogamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, su Hijo amado. A usted la gloria y la honra por siempre, mi Dios santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos pues la bienvenida a cada uno. Amén. Y le decimos gracias por acompañarnos. Así es, a nuestra hermana Marta Montoya. Amén. A nuestra hermana Ale Lorenzo. Gloria a Dios. Jaime Reyes de León, bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Ale Lorenzo, buenos días, pastores, y muchas bendiciones. Igualmente, hermanita, un abrazo. Leonor Zavala, un abrazo, mi hermana, hasta Kansas City. Jaime Reyes de León dice, buenos días, pastores, Dios les bendiga. Igualmente, mis hermanos, gracias por sus bendiciones. Nuestra hermana Malu Flores, buenos días, hermanos, bendiciones igualmente. Y José Tapia, nuestro amigo de Paracho, Michoacán. Hola, buenos días, amigos. Que pasen un excelente día, los quiero muchísimo a los dos igualmente. Y nuestra hermana Yoya Silva, un abrazo grande. Sí, claro, estoy buscando aquí a una hermana que nos pidió que le mandáramos el link y en este instante se lo estoy mandando. Amén. Aquí tiene 3 diferentes Facebook. Bueno, pues a todos le mandamos la notificación de que ya estamos listos. Amén. Amén. Vamos a comenzar, tenemos un tema, dijo mi esposa, hoy están en estos temas, le digo, sí, están un poco difíciles estos temas, no nos gusta nombrar mucho el nombre de Satanás, pero queremos decirle que está vencido, queremos decirle que Dios es poderoso y es necesario saber también ciertas cosas para estar prevenidos, nada más para eso, no para ir a incursionar sobre estas cosas, no, pero para estar prevenidos. Amén. Vamos a comenzar y damos el título del tema de hoy. Mi hermana María Osorio de Tulsa, Oklahoma, un abrazo, hermanita, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Castro también. Amén. Kimberly Castro también, sí, María Osorio dice buenos días, bendiciones. Igualmente, hermosa, igualmente. Bien, vamos a arrancar y dice. El tema de hoy es Satanás divide lo de Dios. Amén. Las estrategias de Satanás son múltiples y quizás estés en una de ellas sin darte cuenta. Pero si ves que en tu vida espiritual no has avanzado, lo más seguro es que el enemigo te tiene dando camino en sentido contrario. Correcto. Él puede usar nuestro propio carácter para perjudicarnos
nuestros miedos y nuestra confusión. Hasta ahí nos damos cuenta que es mismo Satanás que puede estar utilizándote a ti mismo para a ti mismo derrotarte. Esto es una táctica militar muy vieja que ahorita vamos a estar mirando más adelante, pero usar a la misma persona para que se dañe a sí misma es lo más fácil. Yo escuchaba hace muchos años que Estados Unidos tenía una táctica en la cual ellos, para no gastar balas, ellos meten tácticas de confusión en los países, y los mismos países se destruyen solos sin que ellos gasten una sola bala. De por sí hay un dicho precisamente que parte de aquí de Estados Unidos y que muchos de otros países lo conocen, y el dicho de Estados Unidos es que es importante ganar una batalla sin usar una sola bala. ¿Sí? Eso quiere decir que van a utilizar tácticas diferentes en las cuales ni ellos siquiera tengan que hacer nada, o bueno, no como en una guerra, pero sí pueden meter mentiras, falsa información, problemas a los países, y los países se empiezan a batallar entre ellos mismos, se empiezan a decepcionar, a desmoronar, a caer, a destruir, y no se usó ni una sola bala de este lado. De allá ellos posiblemente hasta se maten solos. Y conocemos varias historias de la escritura que también vamos a partir a ver una de ellas, de que Dios hizo ganar a Israel cuando Dios mismo provocó confusión entre el ejército enemigo y entre ellos mismos se mataban. Entonces es una táctica muy antigua, muy vieja, y que se utiliza en nuestros días también, especialmente para involucrarse dentro de las congregaciones y destruir las propias congregaciones con los propios miembros de la congregación. Por eso es que es importante este tema, porque muchas veces nosotros estamos cuidándonos de otras cosas y realmente el peligro ya está dentro de la congregación. Vamos a mirar un poquito más acerca de esto. Cuando una congregación se estanca es porque la congregación ha sido desviada del propósito de Dios y los miembros, como el pastor, están ocupados en otras cosas. De pronto todos entran en desánimo y el deseo de avanzar o progresar se detiene. Las estrategias militares también usan la propaganda para desmoralizar al enemigo. Quizás intenten que los soldados del otro bando luchen entre sí o se aíslen de la tropa. Eso es algo que sucede. Sí. ¿Y qué se ocupa para eso? Nada, meter una información que desanime, meter una información que confunda, empezar a desanimar a los soldados que se empiecen a pelear entre ellos mismos. Una táctica muy vieja. Sí, entonces, y da todo el resultado, da mucho resultado. ¿Por qué? Porque no estamos alertas a eso. El problema es que nosotros como soldados de Cristo no estamos alertas a eso, estamos alertas a otras cosas. Estamos alertas a, vamos a decirlo así, queremos que mientras que la iglesia siga funcionando con sus coros, su alabanza, su predicación, no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos estar destruyendo la misma congregación con nuestras actitudes, nuestros ataques entre hermanos, nuestras confusiones y demás debilidades que tenemos, las usamos dentro de la congregación y provocamos que varios hermanos entren en desánimo, en confusión, o estén de mi lado, o estén de aquel lado, y se hacen grupos y se hacen divisiones. Entonces, ¿qué sucede ahí? No, es el enemigo mismo trabajando, usando la misma táctica antigua de dividir. Vamos a hacer. Un general alemán reconoció que una de las razones por la que su país perdió la Primera Guerra Mundial fue porque la propaganda enemiga hipnotizó a la gente, igual que una serpiente hipnotiza a un conejo. Satanás usa tácticas parecidas para destruir la unidad de la congregación y vencernos. Por ejemplo, puede provocar problemas entre hermanos o hacer que quienes se sientan ofendidos o se consideren víctimas de alguna injusticia se aíslen de la organización o la congregación o de la iglesia. Eso es algo bueno. Sí. Vamos a suponer que a mí alguien me ofende, que alguien me humilla. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ser sabio primeramente. Sí. Estoy dentro de una congregación. Ya, está. ¿Sí está? Se repuso la transmisión. Okay. Acá de pronto se detuvo la transmisión y esperamos que ya se haya repuesto allá también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Nosotros tenemos que aprender
que un país para ir a destruir otro país no necesita entrar a su tierra, sino solamente enviar mensajes que empiecen a dañar dentro. Una vez que se propague el daño adentro, el mismo ejército se empieza a pelear contra él mismo. La misma nación se empieza a pelear contra ella misma. Entonces, vuelvo a repetirles, esta es una táctica tan vieja, pero que tan eficiente, sí, que hasta nuestros días sigue perjudicando iglesias, sigue perjudicando congregaciones, sigue perjudicando hasta familias. Amén. Familias. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios en esto, y si usted me llegara a dañar a mí, entonces yo voy y le platico a mis hijas, ellas saben que su mamá es esto, y me hizo esto otro, y me hizo esto otro, y ¿qué hago yo? Dañas. Empiezo a dañar. Sí. Y a lo mejor yo y usted nos contentamos en media hora. Y ellas quedan pero ellas se quedaron sí, heridas, sí, lastimadas por lo que usted me hizo, y empiezan a tratar contra usted. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el daño que contamina, que se contagia, que pasa de corazón a corazón. El problema es cuando esto se soluciona, pero lo otro ya no se soluciona, porque sigue corriendo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las familias, tenemos que tener mucho cuidado en los matrimonios, sí, tenemos que tener mucho cuidado en las congregaciones, tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias. No está bien que yo saque de esta iglesia y lleve a aquella iglesia, porque no solamente le voy a hacer daño a aquella iglesia, sino que a la otra también. Entonces eso es muy malo, muy malo. Vuelvo a repetir, es un soldado trabajando no para Dios, sino para Satanás dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos hacia adelante. La historia de Gedeón nos muestra las tácticas de Dios. Debes pegarle primero a tu enemigo espiritual. Jueces 7:15 al 22. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha estuvieron firmes y en la derecha las trompetas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Moala en Tabar. Sorpresa. Sí. Sorpresa. Punto número 1, sorpresa. Punto número 2, confusión. Y punto número 3, ellos mismos se destruyen. Sí. ¿Sí? Es una táctica en la escritura y aparece varias veces, pero también es una táctica que se usa en las guerras de naciones contra naciones. Y estábamos escuchando el comentario del hombre que dijo que en la Primera Guerra Mundial perdieron esa batalla porque la información que se dio embrujó a mucha gente y pues los hizo perder la batalla. Tal vez los mencionó como derrotados y todos empezaron a tener miedo, y entonces los otros empezaron a tener más valor y empezaron a vencerlos y salieron huyendo. ¿Qué pasa con esto? Se usa una información que debilite emocionalmente al ejército contrario. ¿Qué quiere decir eso también? Bueno, que también el enemigo procura debilitar al cristiano. También el enemigo, hablando de Satanás, procura debilitar al creyente. Quiere que el creyente no tenga confianza ni en Dios ni en él, ni en el evangelio.
ni en la iglesia, ni en los hermanos, ni en nada. ¿Sí? Usted por eso va a notar que por ese lado usted va a escuchar muchos comentarios, por el lado de Dios, por el lado del evangelio, por el lado del pastor, por el lado de la iglesia, por el lado de los hermanos. Sí. Y curiosamente, nada de eso tiene que ver con el evangelio. Curiosamente. Y hay gente que le dedica más tiempo a eso que al evangelio. Sí. ¿Sí? Esto es muy importante para cada uno de nosotros y muy serio. Porque a veces le dedicamos el 90% de nuestro tiempo en la iglesia a estos asuntos que al verdadero evangelio, que es ganar las almas, orar por los hermanos, escudriñar las escrituras y cambiar nuestra forma de vivir. Pues hermano, ayer nada más quería comentar esto, y sí, Satanás usa cosas. Ayer me hicieron un comentario a mí, de una persona que no es cristiana, me hizo un comentario de una persona que es cristiana. Entonces dijo, pero esta persona anda diciendo esto, y luego me quiso afectar, pero dije, no. Yo creo lo que Dios ha hecho y yo sé quién es Dios y no me voy a enfocar en eso porque eso daña. Me quiso angustiar, pero me quiso perjudicar, pero dije, no, porque cada quien, yo... Es simple. Es simple. Nuestro trabajo no es el estar mirando a nuestros hermanos en la fe como enemigos. No. Sí, y los mensajes tales, precisamente hay que destruirlos al escucharlos. Sí, porque emocionalmente pararlos ahí, detenerlos. Si nosotros somos la muralla de retención del enemigo, porque siempre, como por ustedes se dan cuenta que los centinelas dice que cambiaron de turno. Sí. Si los centinelas no hubieran cambiado de turno, hubiera sido más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque los otros centinelas estaban alertas y habían revisado las áreas y habían estado al tanto de todo lo que había sucedido, pero los que acababan de entrar en turno, ellos entraron apenas acomodándose. Sí. Y no tuvieron tiempo de nada, sino que confundidos al mismo tiempo, como apenas entran al puesto y inmediatamente empieza el cambio y los ruidos, las trompetas, entonces hubo confusión. Entonces nosotros no somos llamados a poner atención a eso, sino que somos llamados, si es que viene un rumor de alguien, hacia dentro de la iglesia, porque entra a la iglesia. Entonces nosotros somos la parte de contención y ahí detener ese comentario y ahí que se desborone y ahí que no pase, y nosotros nos vamos a dar cuenta que a los años simple y sencillamente no tenía que ver nada. Hay gente que se va de la iglesia por alguien que habló algo y esa persona se fue a la semana de la iglesia y la otra persona se fue también de la iglesia por lo que se habló. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto el daño que hace el enemigo a través de alguien nomás es en ese momento, y los que no somos maduros inmediatamente reaccionamos y queremos hacer todo en ese instante, hasta irnos de una iglesia, hablar mal de un hermano, hablar mal de un pastor, de un predicador, y al final de cuentas eso deja un daño, se puede decir, hasta siempre, sí, hasta irreparable. Porque yo pienso este punto, Dios, ¿qué culpa tiene? O sea, ¿por qué alejarnos de Dios? ¿Por qué? No, es que, vuelvo a repetir, el 90% de lo que sucede en una congregación después de comentar cosas, no tiene que ver nada con el evangelio. Y la persona lo que hace es simple y sencillamente estar trabajando, ya no para Dios, se oye mal esto, pero ya no está trabajando para Dios. Ya está trabajando para el enemigo, dentro de la iglesia. Y debe uno ser sabio. Por eso hacer una muralla, una pared y destruir. Hasta aquí llegó esto, si trajeron aquí para que si lo trajeron de otra iglesia, para que yo lo escuchara y yo lo metiera a mí, a la congregación donde estoy. Ya no. Entonces yo fui la conexión para hacer de ese daño. Sí, no quiero hacer eso, ¿no? Si vino, aquí se para. Que se vaya bien la persona, que le vaya bien, detenerlo, se apagó, la iglesia se protege. Fortalecernos. La congregación se protege. Se protege al hermano, que a lo mejor sí lo hizo, pero a lo mejor va a madurar, a lo mejor va a cambiar, a lo mejor se equivocó y está orando arrepentido por lo que hizo. Y él quiere cambiar y a lo mejor de ahí para adelante él es otra persona y nosotros metimos el daño. Sí. Entonces tenemos que ser una muralla de contención para proteger a los hermanos de la congregación y a la congregación, porque
si nosotros mismos participamos en que no podía entrar eso, pero entró a través de nosotros. Sí, no. Eso está mal. Nada más era un comentario para... Sí, vamos a adelante. A diferencia de Saúl, que andaba a ciegas espiritualmente hablando, primera de Samuel 19:9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. ¿Cuál es este asunto diferente que lo que sucede con Gedeón? Gedeón consultaba a Dios, sí. Saúl no lo consultaba. Y es tanta la diferencia entre Gedeón y Saúl, que Saúl tenía un ejército enorme, pero todo confundido, y andaba a ciegas, y andaba contra el ungido, que era David, en su ceguera, en su coraje, en sus emociones. Por eso que le digo, tenga mucho cuidado con sus emociones, porque posiblemente sus emociones son el instrumento más fácil que usa Satanás en su vida. Sí. Sea el instrumento más fácil que usa Satanás en su vida para destruir su propia familia, para destruir, mire, usted puede destruir a su papá y a su mamá, porque su papá hizo algo, su mamá hizo algo que le dañaron, y que usted trae todo el tiempo aquí a flote de rencor, y usted está también regresándole todo el coraje al papá, a la mamá, y después el papá y la mamá se entristecen y viven sus últimos días tristes, destruidos. ¿Por qué? Por causa de una emoción, por causa de una sola emoción, porque los papás siempre estuvieron allí, los papás siempre apoyaron, siempre dieron de comer, siempre atendieron, siempre dieron lo que se necesitaba. Eso no cuenta, porque la emoción mata todo eso. Sí. Aunque dieron toda su vida por usted, por su familia, sus papás, se dieron todo a hacerlo prosperar a usted, pero la emoción de ir contra ellos mata todo lo que hayan hecho. Son tan peligrosas las emociones. Sí, afectan. Tan peligrosas las emociones. Nosotros no somos seguidores de emociones. Nosotros somos seguidores de la palabra de Dios. Amén. Esa es la grande diferencia. Amén. Que aunque nuestro corazón está tratando de hacer algo y usted dice, no, pero la palabra dice, Dios dice que yo no puedo hacer eso, entonces usted no hace lo que dice su emoción, usted hace lo que dice la palabra. Amén. Y cuando pasan los años, uno se vuelve diestro en esto. Lo que quiere decir que cada vez que viene una persona a comentar algo malo, usted ya sabe que aquí se tiene que destruir. Y usted sabe que acá tiene que pasar por la bendición. Amén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con esa iglesia? Esa iglesia es sabia, esa iglesia avanza, esa familia avanza, esos hermanos avanzan. Hay familias que han dejado entrar tanto comentario malo que mataron el amor por Cristo a sus hijos. ¿Sí? ¿Quién fue? La misma familia. Sí. El mismo papá, la misma mamá, comentaban todo en la mesa a la hora de comer, hablaban de todos los hermanos de la iglesia, platicaban de todo, y ahora los hijos solamente traen coraje contra todos. Emocionalmente afectados. Emocionalmente están contra todos. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de servir de muralla de contención y proteger a nuestros hijos, a la familia, nosotros mismos metimos ese mensaje que dañó. Así es. Y que destruyó. Amén. Así que estamos aprendiendo hoy. Estamos aprendiendo, claro que sí, claro que sí. Esto es algo que debemos de tener siempre en primera mano y saber que esto sucede en todos los lugares donde hay una persona que no es sabia ni prudente en el cuidado de lo que va a asimilar y va a hablar. ¿Sí? Vamos a tener cuidado. En la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, sus enemigos planeaban cómo acabar con ellos, pero aquí tiene que decir, Dios les avisaba antes. Yo me equivoqué aquí. Sí, pero si no queda. Sí. Nehemías 4:9-23. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellas y de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que... ¿Me permite? Fíjese el enemigo. Dicen, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos
y hagamos cesar la obra. Esto es otra, ahí vemos la táctica de destrucción. Y mismo Satanás es lo mismo que hace en una congregación, es lo mismo que hace una familia cristiana, es lo mismo que hace para destruir todo núcleo, sea congregacional, sea familiar, sea ministerial, una directiva de pastores, un liderazgo de hermanos, allí mismo. ¿Y todo por qué? Por no estar alertas. Pero mire lo que sigue diciendo ahí. Amén. Versículo 11, pues repítalo otra vez. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Este versículo habla de que tú puedes estar haciendo todo lo que tengas que hacer, pero no tienes que bajar la guardia. Nunca. Sí, eso habla de estar alerta. No importa lo que tengas que hacer, tu trabajo, tu familia, ir para acá y para allá, pero siempre estar alerta a que el enemigo ni siquiera te vaya a usar a ti como instrumento de destrucción, o mucho menos que te vaya a agarrar por sorpresa y termine matando tu fe. Amén. Eso es cada uno, hermanos. Cada uno. Yo puedo estar vigilando a mi persona, pero yo no puedo estar vigilando a su persona. Así es. Yo puedo estar vigilando a mi persona, pero yo no puedo estar vigilando a su persona. Cada uno tiene que estar como soldado alerta, en todo tiempo. Alerta siempre con aquí usan muchos predicadores este versículo para hablar acerca de estar siempre con la palabra de Dios, claro, siempre, pero siempre alerta. Porque hay muchas personas que aunque están con la palabra de Dios, no están alertas. Sí, así es. Y cuando no se dan cuenta, su fe ha caído, ¿sí? Su desánimo ha entrado. Sí. Y entonces empiezan a querer levantarse y ya es un poco complicado. Vamos hacia adelante, donde dice, no se deje engañar. Amén. No se deje engañar. Permita que la palabra de Dios lo guíe con el fin de que nos mantengamos unidos. La Biblia nos anima a seguir perdonándonos libremente unos a otros y hacer las paces lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque eso no permite la unión. Pero aún el enemigo no quiere que yo le perdone a usted, porque le conviene que esté dividido el pueblo. No, usted cree diferente que yo, usted piensa diferente que yo, pues al enemigo le interesa que aquí haya una división. Sí. Sí. Pero si a mí en lo particular no me daña que usted crea diferente que yo tengo que seguir al Señor, usted también lo tiene que seguir. Si hay detalles en los que no me gusta como usted piensa o como yo pienso, eso no tiene que ser motivo para yo ir contra usted, porque usted no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Porque realmente es contra entidades que se están moviendo en los aires y que nos están agraviando de una manera muy fuerte y nos están haciendo que nos pongamos en contención el uno con el otro. Vamos hacia adelante. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí este es un versículo que haría pedazos al enemigo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque vamos y dejamos la ofrenda, pero no arreglamos ningún asunto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso es lo que sucede. Este versículo sería un versículo de sanación en toda la congregación si hiciéramos lo que dice este versículo.
Pero todos preferimos dejar la ofrenda y mantener la contienda con el hermano. Y el enemigo, eso es lo que realmente quiere. Nos pone un comentario el hermano Víctor Hércules, Dios le bendiga, mi hermanito, dice, las emociones pueden hacer decaer nuestra fe. Yo pasé por esa etapa y me arrepiento de mi actuar guiado por mis sentimientos, sin darme cuenta quién es nuestro adversario. Gloria a Dios por su paz. Así es, amén. Hermano. Mire, qué opinión tan importante, tan buena, porque fíjese, aquí no importa si uno es pastor, no importa si uno es evangelista. Mire, le voy a decir una cosa, aquí no importa si usted es profeta. No. Porque hay veces que los profetas se confían tanto en que Dios los usa en la profecía y no se cuidan. Sí. Sí. No se cuidan. Andan incursionando en caminos que el enemigo los está llevando para confundir a otros, y una persona puede decir, pero si Dios le habla, ¿por qué no le dice a él mismo que arregle su vida? ¿Verdad que sí? Entonces nos damos cuenta de algo importante, no importa quién seas, las emociones nos pueden arrastrar a caminos que Satanás tiene preparados, porque eso es como poner una migajita de pan a un ratoncito que va un caminito hasta caer en la trampa. Nuestras emociones son como un canal que nosotros seguimos. Entonces la manera de protegerte de tus emociones es, estoy sintiendo esto, pero déjame ver qué está pasando con esta emoción y a dónde voy a caer, a dónde voy a ir a dar. ¿Sí? El hermano está diciendo algo muy importante. Sí. Nosotros a veces seguimos una emoción, usted hizo algo sin querer y me hirió, y yo me agarro de esa emoción para ir contra usted. ¿Qué estoy haciendo? Sí, y usted y yo estamos aquí las 24 horas juntos. Imagínense, sí. Somos los únicos dos en el mundo que estamos aquí adentro. Y está con esa situación. Y está con esa situación, sí. Por seguir nuestras emociones. En la sabiduría, eso es algo malísimo. En la sabiduría es un error de niños, sí. Infantiles, de niños espirituales infantiles. ¿Cómo es posible que voy a estar con usted aquí no sé cuánto tiempo metido aquí en esta casita? Gracias a Dios, Tom. Sí. Y no sabemos si va para años, no lo sabemos. Y no sabemos qué va a pasar después. Y nosotros divididos entre usted y yo. Somos dos y estamos divididos. Usted en el garage y yo. Dios nos guarda. Yo no tengo que poner una puerta de aquel lado de la casa y usted usar esta puerta de acá. Y usted se sale por aquí y yo me salgo por allá. Santo Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Vamos hacia adelante. Colosenses 3, 13 al 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Donde no quiere haber amor, es porque Satanás está trabajando. Donde no quiere haber amor. Pero si Dios te dice que hay que amar, sí, pero me hizo esto, entonces no quiere haber amor ahí. También nos advierte con claridad sobre el peligro de aislarnos de la congregación. Proverbios 18:1. Su deseo busca el que desvía y se entremete en todo negocio. Mira, una vez que ya no eres íntegro, ante proteger a tu hermano, a no dañar a alguien, cuando ya no eres íntegro en eso, te metes en todo, sí. Y quieres destruir a todos. Y escuchas comentarios de todos y vas contra todos. ¿Sí? Porque ya te contaminaste. Yo nunca había escuchado algo que me llamó mucho la atención y lo escuché de una psicóloga. Porque yo le platiqué a esta persona, le dije, oiga, y usted como psicóloga, ¿qué hace usted cuando alguien le comenta algo? Y que es muy fuerte? ¿Cómo carga usted con todo eso? Dice, bueno, dentro de la profesión, dice ella, a nosotros nos llaman a no contaminarnos con los problemas de los clientes. Entonces, cuando tú no te contaminas, tú puedes pensar cómo ayudarle. Pero una vez que te contaminas, ya no puedes ayudarle. Porque tú estás ya conectado con la misma emoción y también eres arrastrado a pensar ya de acuerdo a esa emoción. Y eso me hizo pensar bastante a mí. Y me hizo pensar bastante y dije yo, entonces es importante no dejar contaminarse. No dejar contaminarse.
de ninguna situación mala, ningún daño contra alguien, ningún comentario contra alguien, ningún apoyo contra una situación o un plan contra alguien. No es bueno meterse en eso porque te vas a contaminar. Y una vez que te contamines, la integridad de amor que tenías delante de Dios se acabó. Sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar todo el tiempo vigilándonos a nosotros mismos, que no estemos actuando contra Dios, como un soldado trabajando para el enemigo dentro de la casa de Dios. Amén. O dentro de la familia de Dios, dentro de nuestra familia que es de Dios. Yo mismo la estoy destruyendo por lo que estoy dejando meter dentro de la casa. Las familias que dejan meter comentarios de todo el mundo en una casa son familias que después ya no saben ni de quién cuidarse. Sí, ya no saben ni lo que se habló, ni lo que se escapó, ya no saben quién va a comentar lo que se habló en la mesa donde se habló. Y al final de cuentas todos se tienen miedo unos a otros. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo sacó de aquí? Ya no saben ni qué. Así que tengamos mucho cuidado. Vamos adelante. ¿Por qué no comprueba el estado de sus defensas para ver si la propaganda de Satanás lo está afectando? Por ejemplo, piensa en la última vez que se sintió ofendido. Ahora pregúntese, ¿cómo reaccioné? ¿Reflejé la forma de pensar del mundo o la de Dios? ¿Reflejé la forma de pensar del mundo cuando actué o reflejé a Dios? Ayer. Ok, es una muy buena pregunta. Sí. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Tú llega tu esposo y ¿cómo reaccionas? ¿Como si reaccionara a Dios o como si reaccionara al diablo? Es fácil. ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene? ¿Reaccionas con amor o reaccionas como si fuera el diablo? Esta es una muy buena pregunta para analizar. ¿Quiénes somos los que nosotros o cómo somos más realmente dentro de nosotros y cómo reaccionamos? Y así como reaccionamos es que eso está sucediendo dentro de nosotros. Vamos adelante. ¿Hasta dónde me dice? Vamos a brincarnos este versículo y vamos a seguir donde dice, un creyente en la congregación. Bueno, no podemos. Vamos a regresarnos ahí a Gálatas capítulo 5 versículo 16 porque curioso, sí. Pero si nosotros como cristianos estamos en esta práctica de estas cosas, nosotros mismos nos estamos haciendo daño a nosotros y nos estamos perjudicando. Ok. Dice. Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí. La persona solita se daña. Sí. Solita se hace una sentencia a no heredar el reino de Dios. Solita la persona. Entonces, si nosotros vamos a ser copartícipes de esas personas, entonces nosotros también nos vamos a hacer daño. Sí. Y también nos vamos a desheredar. Aunque muchos dicen que no, pero aquí dice que sí. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidarnos, hermano. Un creyente en la congregación, allá abajito donde estaba leyendo. Perdón. Sí. Un creyente en la congregación que practica todo esto. Está trabajando dentro de la congregación para Satanás y no para Dios. Es que no podemos cambiarlo. Eso así es. Es como un enemigo que se hace pasar como parte del ejército, pero trabaja para destruir, desviar, confundir y detener el avance. Esto así es. Puedo ser yo, puede ser usted, ¿sí? Puede ser cualquier persona. Esta palabra está dirigida para todos los que somos parte del ejército de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo.
Entonces nosotros somos los que se nos está advirtiendo todo esto. Sí. Para no perjudicar lo que Dios está haciendo. Si Dios está llamando gente de arrepentimiento y nosotros echándolos para afuera, ¿para quién trabajamos? Hay que tener mucho cuidado de esto. Vamos, Efesios 2 al 3. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, eso ya éramos antes, ya no tenemos que ser ahora. Porque si hacemos lo mismo antes, entonces que lo de antes, nos estamos destruyendo solos y nos estamos desheredando nosotros mismos. Y estamos haciendo que el otro también se desherede al pasarle el mensaje de destrucción. Sí. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al último, toda la congregación contaminada de un mensaje que está destruyendo a todos. ¿Se da cuenta cómo es Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Metió, vamos a decirlo así, metió pecado dentro de la iglesia. No, él solamente metió un mensaje y ellos solitos se encargaron de dispersar todo el mensaje adentro de destrucción. Ahora la iglesia se separó, se apartó, se dividió, todos están contra todos, ya no se puede mirar. ¿Por qué? Porque alguien metió un mensaje que Satanás preparó para destruir a todos adentro. Amén. Sí, eso es muy importante. Vamos adelante. Amén. Guerra de los... Sí, la guerra de los 6 días. Vamos, rápido, ya. Este conflicto duró entre el 15 y el 10 de junio de 1967. Por eso se le conoce como la Guerra de los 6 días. De hecho, fue una derrota fulminante de los árabes. Es decir, Israel aniquiló a las fuerzas armadas de los distintos países árabes, por lo cual Israel lo que hizo fue lanzar un ataque preventivo. Israel se enfrentó en 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Amén. La táctica militar de Israel. Manda a sus tropas a disfrutar a la playa. Fíjese este detalle. Sí. La táctica de Israel fue, ok, va a comenzar la guerra. ¿Y qué hizo Israel? Mandó a todo el ejército a la playa. Todo el ejército andaba en la playa. Sí. Entonces los de los otros países dijeron, míralos, ni saben lo que les espera. Están todos desprevenidos. Pero era una táctica que hacía Israel para que aquellos no se movieran y vieran que estos estaban bien relajados, que no apresuraban para la guerra. Y aquellos dijeron, el enemigo también dijo, pues entonces vamos a esperar para ver para cuándo quieren la guerra. Mire lo que sigue diciendo. Dice, manda a sus tropas a disfrutar de la playa para confundir al enemigo y hacerle pensar que estaban desprevenidos y ocupados en divertirse, mas no en protegerse. A los enemigos les queda claro que Israel no se está preparando y ellos a la vez no se preparan. El 5 de julio de 1967 se desata la guerra. Las fuerzas aéreas a 15 metros del suelo para evitar 82 radares se acercaron a sus objetivos para destruirlos. El enemigo pensaba que el ejército de Israel estaba en las playas disfrutando. El enemigo está desayunando. Los egipcios estaban desprevenidos. En menos de 3 horas, 380 aviones ni siquiera despegaron y fueron destruidos. Esto equivalía a destruir el 90% de su fuerza. Fíjese. Vamos adelante, porque ya se nos acabó el tiempo. Una táctica militar es aniquilar la fuerza del enemigo antes que se levante. En la guerra de los 6 días de Israel contra sus enemigos, el ejército egipcio no estaba preparado y no tenía estrategia. Los egipcios escuchaban una victoria falsa en la radio y ellos celebraban las noticias falsas mientras eran destruidos. Eso es lo que pasa en las iglesias. Eso es lo que nos pasa a nosotros por estar ocupados en otras cosas y no en las cosas espirituales. Vamos adelante. Pegar primero. En la mañana del 5 de junio de 1967, el gobierno del primer ministro Levi Eshkol lanzó un ataque aéreo sorpresa, en el que destruyó 90% de los aviones militares de Egipto sin que estos siquiera tuvieran la oportunidad de despegar. Con una acción similar también dejó fuera del juego a la Fuerza Aérea de Siria. Así Satanás, antes que seas un gran predicador
antes que seas un gran evangelista, antes que seas un gran misionero, antes que llegues a ser un verdadero cristiano, te destruye, mata el 90% de tu fe, para que ya no puedas levantar el vuelo al ministerio. Santo Dios. Eso es lo que está. ¿Por qué vemos que hay tantas iglesias sin ministros, sin predicadores, sin evangelistas, sin misioneros? Ya nos pasa. Porque el enemigo destruyó el 90% de su fe de un solo golpe, y ya nadie quiso avanzar hacia adelante. Dios me guarde. Sí. Amén. Vamos a finalizar porque ya vamos tarde. ¿Qué aprendemos de esta lección? Que sabiendo que tenemos un enemigo, no nos cuidamos de él. Él ataca primero y destruye nuestra posibilidad de ataque, nos deja desarmados y derrotados. ¿Qué debemos poner en práctica de esta lección? El versículo 1 de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso es lo que dice la Escritura. No dice que estemos dormidos y recibiendo todo lo que nos quieran contar. ¿Qué debemos poner en práctica de esta lección? Que cualquier cosa nos puede distraer y terminar por otro camino y no en el del Evangelio. Lucas 21:34-36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por estar desprevenidos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. ¿Cómo debemos orar de acuerdo a esta lección? Dios eterno, no permitas que seamos derrotados antes de llegar a ser verdaderos soldados. Danos la sabiduría y la osadía de estar siempre alertas. Permite que escuchemos tu voz cuando nos adviertes antes del ataque del enemigo. Que siempre estemos por delante de lo que el enemigo está haciendo o preparando. Estamos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos para ustedes hoy y esperamos que sea de bendición. Nuestra hermana Alicia Aguirre dice: Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias por sus predicas y enseñanzas. Esa es una bendición también para nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Y vamos a pasar a despedirnos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Gracias. Te damos gracias por esta advertencia. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. La necesitamos, mi Dios amado, para proteger nuestros hogares, para proteger la iglesia, para proteger el ministerio, para proteger, mi Dios, la congregación, para proteger, mi Dios, nuestros corazones, bendito Señor, de cualquier artimaña del enemigo, para destruir lo que tú has hecho en nosotros, sobre todo nuestra fe. Padre amoroso, le pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas bendiciendo, mi Dios amado. Rogamos, Señor, por todas las naciones, rogamos por el presidente de esta nación, rogamos por todos los presidentes, rogamos por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están clamando tu nombre por sanidad, mi Dios bendito, por las familias que están teniendo, Señor, problemas en sus hogares y que quieren, Señor, levantarse, mi Dios, en tu nombre. Padre bendito, ayúdalos, dirígelos, guíalos, Señor. Los ponemos en tus manos, que son las más poderosas de todo el universo. Y te decimos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria y amén. Bendito amén. Señor. Gracias. Gloria a Dios. Pues, hermanos, amén. Muchísimas gracias. Vamos a darles las gracias a cada uno de ustedes. Sí, amén. A mi hermana María Osorio, Malu Flores, Ale Lorenzo, amén. Jaime Reyes de León, amén. José Tapia, Dios bendiga. Benjamín Juárez, Leonor Zavala, Marta Montoya, amén. Karen Jacqueline Rangel y al bebecito hermoso, Alma Tarango, María Carrasco, un abrazo hermanita, Alex García, saludos mijo, Azucena Maya Cordero, Rigoberto Cabrera, Elizabeth Gómez dice bendecido día igualmente, Socorro Regalado, Karen Jacqueline nos dice amén, Dios nos ayude, así sea. Al familia Almanza, Adolfo Hidalgo Villatoro, Noelia Orellana Ponce, Víctor Hércules y Alicia Aguirre, y bendiciones hermana Denise Ortega y Rubén Vázquez Hidalgo nos dice Dios nos dé mucha sabiduría a toda la iglesia. Amén. También un saludo para Betty Durán, que también la tengo acá en la lista.
Alex García. Ya, sí, un abrazo okay. a él, sí, es su familia. Adolfo Hidalgo Villatoro también ya está. Noelia Arellano Ponce también ya la dijeron. Ya, hermano. Ok, bueno, entonces son todos Denise Ortega. Sí, también, bueno, por ellos. También. Pues, hermanos, que esta palabra nos ayude a todos y estar alertas en todo tiempo. Amén. Amén. Les agradecemos mucho y mañana, primeramente Dios, jueves, si Dios permite, aquí estaremos a las 10 de la mañana esperándolos y siga orando por nosotros y seguiremos orando por ustedes. Dios le bendiga en esta mañana, Dios le bendiga y Dios le guarde.